¿Alguien tiene una vasija de tomar agua? A ver, ¿quién tiene? Lo que tengas. Mira, aquí tengo también. Tráeme el tuyo también. Tráeme el tuyo. Gracias. Aquí tengo dos. Gracias, mi hermano. Una muy diferente de la otra. Le llamamos quizás hasta desechable, pero las dos tienen la misma función. Las dos no solamente tienen el poder de contener algo, sino que las dos, a diferencia de otras vasijas, nos permiten tomar agua. Porque hay vasijas que son tan anchas que si tú le pones agua para tomar, Ariela, qué bueno tenerte con nosotros. Ya estás mejor, gloria a Dios. Si hay vasijas muy anchas donde tú pones agua, ¿qué va a pasar si intentas tomar de ella? Te vas a bañar en lugar de calmar tu sed. Pero estas tienen la capacidad, una tiene una boca más ancha y otra más estrecha, una aparentemente le llamamos desechable, otra es más duradera, pero las dos tienen el poder de contener agua, y no solamente de contener agua, sino de permitirnos tomar del agua que hay en ella. La Biblia dice en diferentes lugares que en las manos de Dios somos una vasija. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y Pablo dijo que en una casa hay diferentes vasijas. Unas son para usos honrosos y otros para usos no tan honrosos. Y luego dice, santifíquense para que puedan llegar a ser vasos de honra. Y cuando hablamos de vasos de honra, no solamente estamos pensando en la idea de un vaso limpio. Esa es parte, porque yo no voy a tomar agua en un vaso sucio, no me quiero enfermar. Ustedes tampoco, ¿verdad? Así que primero tiene que estar limpio. Pero hay otra cosa que tiene que ver con la honra en un vaso, que también es esta, que cumpla el propósito para el cual fue creado. De nada importa que este vaso y este vaso estén limpios si no contienen agua. De nada importa que este vaso y este otro estén limpios si no le calman la sed a nadie. Así que necesitan estar limpios y a la misma vez necesitan cumplir el propósito para el cual fueron creados. ¿Ven qué diferentes son? ¿Con cuál te quedarías? No, con ninguno de los dos porque tienen su dueño. Pero escúchame, a pesar de la diferencia, hay un propósito compartido. Mira alrededor tuyo un momento. Algunos lucen tal vez como este vaso. No voy a decir quién, no me miren a mí. Si tengo cara de desechable no me lo van a saber. Y algunos lucen como este otro. Pero los dos y todos somos útiles en las manos de Dios si estamos limpios, que no nos limpiamos nosotros solos, nos limpia el Señor. Así que eso lo hace Él cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y si somos útiles, y ahí sí nos toca decirle, pon de ti en nosotros, lléname de ti, para que lo que tú pongas en mí, yo lo pueda dar a otros. ¿Alguien dice amén a eso? Tu vaso, Eduardo, te voy a hacer caminar más porque tú estás más joven y más fuerte que Diana. No es. Ya me metí en problemas yo. Gracias. Gracias a los dos. Pero esto es lo que Dios nos ha estado diciendo y nos ha estado viniendo diciendo a partir del inicio de este año. Hace mucho tiempo, porque yo he querido compartir con ustedes desde que comenzó enero 18, que nosotros como iglesia, todos como cuerpo, como un todo, como una iglesia, como una congregación, somos una gran vasija donde Dios está derramando algo. Pero no para que sea un contenedor, un container, como se dice en inglés, no para guardar algo, no es para depósito, sino que somos una gran vasija, todos como iglesia y cada uno individualmente, pero en términos de ser una vasija que calma la sed, en términos de ser alguien que calme la sed de alguien. Y esta iglesia existe para eso, existe para calmar la sed de alguien. Y por eso, a la luz de la Biblia, el Señor me ha estado dando ciertos personajes de la palabra de Dios que algunos no son muy conocidos, pero que son un modelo y un testimonio de lo que es ser, humanamente hablando, una vasija para la honra y la gloria de Dios. Hablamos de Simeón, hablamos de Zacarías, hablamos de hombres de Dios que tenían ciertas características que Dios quiere implantar en nosotros por la fe. Hoy quiero hablar de alguien que fue un hombre grande, un hombre impresionante. De hecho, si ven ahí en pantalla, el título que hoy le estoy dando a esta enseñanza es el apóstol de la consolación. Pero antes de entrar allí y decir por qué el apóstol de la consolación, yo les voy a describir a esta persona sin darles nombre. Y ustedes, como son buenos conocedores de la Biblia, van a identificar de quién estoy hablando. Él pertenecía a una de las familias más ricas de Israel. Aunque no nació en Israel, era descendiente de judíos.
Y su familia era de las más poderosas. En todos los tiempos ha habido judíos pobres y judíos ricos. Aunque siempre pensamos que todos los judíos son ricos, no, esos son los que se conocen. Hay judíos pobres, pero este tenía la ventaja de pertenecer a una de las familias más ricas de su país y de la línea a la que pertenecía, que era la casa de Israel y la tribu de Leví. Y ahí doy un detalle más: era un levita por herencia, no porque le evitaba todas las cosas, sino porque por el contrario, él era de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal. Tenía la distinción de pertenecer a una de las castas israelitas de más reputación y renombre, conocidos inclusive como tal vez los que tenían un linaje más santo. Digo, no existe tal cosa como un linaje santo, pero cuando uno vive de tradiciones, uno se crea esas ideas. Este hombre tenía una fe sincera en el Dios de Israel. No era como otros que vivían de tradiciones y tenían un corazón hueco. No, para él Dios era real. Para él Yahweh, Jehová, el gran yo soy, el Dios de Moisés, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, no era una historia que contar, no una tradición que vivir, era el Dios de su vida. Estoy hablando de alguien grande, porque alguien no solamente es grande porque tiene una herencia y buen dinero en el bolsillo o pertenece a una buena tribu, sino porque tiene un corazón para Dios. ¿Puedes decir amén a eso? Porque a lo mejor tú dices, yo tengo el vacío roto, no me parezco a esta persona, pero ¿tienes un corazón compuesto? ¿Tienes un corazón para Dios? Bueno, déjame decirte que eventualmente se te va a componer el bolsillo porque Dios es bueno. Y él tuvo en su momento, a pesar de ser un judío de pura cepa, de hueso colorado, decimos nosotros ahí en mi país. Yo dije hoy que necesitaba traducción porque venía con el criollo, con el cubano en su punto. Entonces, él era de los que realmente pertenecía a la casa de Israel y era el Dios de Israel, pero en su momento, cuando se manifiesta el Hijo de Dios, él es de los judíos, de los poquitos que le abre su corazón y lo convierte en su Señor. Se cree, aunque no está en la Biblia afirmado o acuñado, que no fue uno de los 12, por supuesto, pero tal vez sí uno de los 70. ¿Recuerdan los 70 que el Señor envió de 2 en 2? Posiblemente este hombre, rico, de fortuna, de buena familia, de buen corazón y de mucha fe, fue parte de un grupo selecto de 70 hombres enviados por el Señor a predicar las buenas nuevas, a liberar a los endemoniados, a sanar a los enfermos y a traer el reino de Dios manifestado en la tierra. Miren qué ser humano este. Y finalmente en su historia de vida encontramos que el Señor lo llama para ser un apóstol a los gentiles. A estas alturas de esta introducción ya muchos de ustedes saben de quién estoy hablando. ¿De quién hablo o de quién voy a hablar en los próximos minutos como testimonio de ser una vasija de honra? ¿De quién? No, señores. Exactamente. Claro, yo los confundí intencionalmente cuando dije un apóstol a los gentiles y ahí se me fueron todos. Pero cuando ustedes leen su Biblia, en Hechos capítulo 13, Pablo es llamado a la tarea de ser apóstol de los gentiles, pero llama el Espíritu Santo a otra persona. Y dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé. Y en Hechos capítulo 14 dice, y entrando los apóstoles, Pablo y Bernabé. ¿Por qué no hay continuidad en el apostolado de Bernabé? Porque a Dios no le interesó. Y las cosas con Dios son así. Algunos están a la luz y otros a la sombra, pero todos sirviéndole para la gloria de Dios. De hecho, algunos se atreven a decir que la autoría de la carta a los hebreos le pertenece a Bernabé, porque si ustedes leen Hebreos, yo estoy leyendo Hebreo en este tiempo, estudiándolo a modo personal, no dice en ninguna parte quién la escribió, como Pablo que decía, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, esta es una de las pocas cartas, dicen algunos, que Pablo no quiso ponerle su título personal, porque le dan el crédito y es la tendencia mayoritaria de que haya sido Pablo quien la escribió, pero no sabemos si fue Pablo. Por el estilo parece Pablo. Pero algunos dicen, no fue Pablo, fue Timoteo, que aprendió tanto de Pablo y fue su discípulo que escribió como Pablo escribía. Y otros dicen que fue Bernabé. ¿Quién fue? No lo sabemos, no me interesa. Lo que escribió estuvo bueno. Lo que escribió fue de Dios. Lo que escribió fue tremendo. Pero ¿a dónde llega la talla espiritual de Bernabé? Que algunos inclusive llegan a decir que tiene autoría en el Nuevo Testamento. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. ¿Se dieron cuenta el título? Repaso una vez más. Lo que hoy Dios quiere hablarnos es del apostolado de la consolación. Porque el nombre de este hombre era José.
Él era un Pepe cualquiera. Sí, pues sabes que los José son Pepe. Entonces, él era Pepe. Pero en aquellos días, si tú nacías en Tarso y te llamabas Saulo, era Saulo de Tarso. Si naciste en Cirene y te pusieron por nombre Simón, era Simón de Cirene, porque te identificaban y tu apellido no era el de tu familia, sino del pueblo donde naciste. Por eso era Saulo de Tarso. Por eso era Simón de Cirene. Y por eso la viuda de Naín, que la gente dice, el marido se llamaba Naín. No, era el pueblo. Y este era José de Chipre. Pero cuando los apóstoles comenzaron a ver la vida de este hombre, le dijeron, él no puede ser un Pepe cualquiera. Él se llama Bernabé. A ver, digan todos conmigo, Bernabé. Bernabé no tiene mucho significado. Cuando yo crecía, Bernabé era un personaje de las comedias de mi país. Y tal vez era un nombre que nadie quería ponerle a los hijos, Bernabé. A ver, ¿quién quiere ponerle a su hijo Bernabé? Pero cuando tú entiendes el significado, dice la Biblia, y le pusieron por nombre, por sobrenombre, el nickname, no que le cambiaron el nombre, sino que era el apodo. Le pusieron por sobrenombre Bernabé. Dice la Biblia que traducido es hijo de consolación. Alguien diga conmigo, hijo de consolación. Qué impresionante que cuando los hombres de Dios te vean vivir, disciernan por el Espíritu que el título que se te otorga y que el nombre que te bautiza es hijo de consolación. Pero la pregunta es, si él es hijo de consolación, entonces, ¿quién es el padre de consolación? Porque todo hijo tiene un padre. Y la Biblia dice, Pablo nos lo dice, dándonos respuesta al respecto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, bendito sea, alguien diga conmigo, bendito sea el Dios, vamos, di bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que cuando le están diciendo a Bernabé, tú eres hijo de consolación, le están diciendo, tú cargas en ti con tu vida y con tus acciones y palabras, lo que tú proyectas aún en el silencio es algo del carácter de Dios que únicamente nuestro Padre tiene. Cuando Jesús fue a decir que se iba al cielo, pero que no nos dejaría huérfanos, esto fue lo que él dijo, hablando del Espíritu Santo como su sustituto en la tierra. Él dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os dará a conocer todo lo que os he dicho. Del Espíritu Santo lo mencionamos muchas veces como el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu de paz. Y podemos ponerle muchos títulos, pero cuando Jesús fue a identificar su sustituto en la tierra, diciendo del cielo viene la tercera persona de la Trinidad, Dios conmigo y con el Padre, Él lo caracterizó no por su poder y su grandeza, sino por su consolación. Porque esto es lo que encuentro, que el verdadero poder en la iglesia, manifestado por Dios el Espíritu, no encuentra otra motivación en el corazón de Dios, sino la consolación del Padre. Dice la Biblia que Jesús, lleno de compasión, fue y lo sanó. El poder de Dios se manifiesta en creyentes a los cuales el Espíritu Santo bautiza de consolación. Así que lo que yo vengo a hablar hoy no es un mensajito para que tú digas, bueno, algunos en la iglesia son Bernabé, porque te pasan el brazo por arriba, porque te dicen te quiero. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de convertirnos en una comunidad donde el apostolado de esta iglesia, lo que nosotros manifestemos, lo que nosotros sembremos en otro, lo que nosotros llevemos adelante es la consolación de Dios que va a quebrar las cadenas del infierno y va a reconciliar a los que están perdidos con Dios. Porque el Señor no usará tu legalismo ni la dureza de tu corazón, sino la ternura del Espíritu en ti para tocar el corazón de alguien. Vamos a darle un aplauso al Señor si te animas a hacerlo en este día. La iglesia tiene que volver a ser una vasija de consuelo. Y los creyentes todos tenemos que ser apóstoles de consolación. Alguien diga amén conmigo. Hoy la iglesia está en dos extremos. Esto a mí me preocupa mucho. De un extremo están aquellos que lo que revelan de Dios
aunque son criticados por el otro extremo, ellos están revelando algo de Dios. Revelan la manifestación del poder de Dios. Y aquí están manifestando el poder de Dios, diciendo, esto es, vengan a beber de esta fuente. Del otro lado están los celosos de la doctrina, los cuidadosos de la palabra. Estos son tan necesarios como aquellos. El único problema de ambos es que están en el extremo. Y como están en el extremo, se miran como enemigos. Y estos que dependen de la palabra le dicen aquello, emocionales, fuera de control, niños inmaduros, corintios de poca monta. Nosotros somos bereanos, corroboramos la palabra, dependemos de las escrituras, celosos del evangelio. Aleluya. Estos dicen, y ustedes vacíos, que no tienen el espíritu, cabeza grande y corazón pequeño. Y me pregunto, ¿y dónde está el espíritu ahí? Porque el Señor quiere que vengamos al centro y seamos una iglesia de la palabra y del espíritu. Porque la palabra es del espíritu y sin el espíritu no hay palabra. Y Él quiere manifestar su poder y Él quiere manifestar el poder de su palabra. Pero en una iglesia cuya motivación no es mostrar lo que tengo de Dios, sino consolar el corazón de los creyentes y de los no creyentes con el espíritu que nos ha dado. ¿Será que nosotros podemos ser una punta de lanza en eso? Que rompamos con las tradiciones de nuestra denominación, que rompamos con las tradiciones de la cultura de hoy, que no entendamos que para que ser una iglesia del Espíritu tenemos que dar muestras de ser muy fogosos. Si lo hace Dios, aleluya. Pero vamos al centro donde se manifieste el poder de Dios y la palabra poderosa de Dios, respaldado por una sola motivación en la iglesia, que el Señor nos use para consolar el corazón de los que necesitan consuelo. Yo quiero compartirles a ustedes hoy algunas características en la vida de Bernabé, rapidito. No quiero demorarme mucho porque no tengo mucho tiempo y no quiero robarles el tiempo a ustedes. El estómago compite con mi mensaje. Entonces tenga más fuerza y más unción y va a ganar. Entonces yo no pretendo entrar ahí porque... Pero quiero poner algunas características de Bernabé, prácticas, donde él manifestó, debo decir, al espíritu de consolación. Número 1, manifiesta la consolación del espíritu. Lo primerito que encontramos de él, por eso los apóstoles lo llaman hijo de consolación, es porque él manifiesta la consolación de Dios, compartiendo lo material, compartiendo lo que tenía. Alguien diga conmigo, lo material. Como decía aquel eslogan aquí en la televisión en Miami, lo que importa es el cash. La iglesia no es materialista, la iglesia no está centrada en el dinero. Hoy hay un movimiento de traer el dinero hacia la institución. Y la institución necesita el dinero para pagar todo lo que necesitamos pagar, para hacer todo lo que necesitamos hacer. Pero hablo hoy de parte de Dios, también de la iglesia como institución y del creyente como hijo de Dios. Tiene que salir lo que tenemos para dárselo al que lo necesita. Nosotros tenemos un capítulo de compasión y ese capítulo de compasión nunca es suficiente. Bendito Dios que muchos de ustedes dan y lo hacen más gordo y podemos dar más, pero no es suficiente. No es suficiente con miles dar y llenar necesidades de millones. Bernabé tenía una propiedad, dice la Biblia, y la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de tu vida, no solamente dice Santiago, ven acá Daniel un momentito, ven acá. Dice Santiago, el hermano del Señor en su carta, no es posible que un hermano tenga necesidad y que tú le hagas esto. Mi hermano, estoy contigo. Yo sé que estás necesitado, pero no te preocupes, Dios está contigo. Vamos a orar. Señor, bendice a mi hermano que tiene necesidad, te lo encargo. Amén. Dice Santiago, eso es lo que significa la oración hueca de alguien que ora para que Dios cubra la necesidad del hermano y no se ha dado cuenta que las manos de Dios somos nosotros. Bernabé es uno solo en la Biblia, pero es la representación de una comunidad de fe única en la historia, con muy poquitas repeticiones en lugares específicos,
Pero un momento en el cual la iglesia se caracterizaba por no decir nadie, esto es mío, y dejar a los otros en necesidad, sino que cada uno traía las cosas a la iglesia y decía, en esta comunidad de fe no habrá ricos y pobres, no habrá necesitados. Claro que no perderé todo lo que tengo, porque hace falta gente con dinero y propiedades en el pueblo de Dios para saciar las necesidades de los demás. La Biblia no dice que él se despojó de todo, él vendió una finca. Pero tuvo el corazón y el discernimiento para saber lo que estaba despojándose y cómo eso iba a representar una bendición en el corazón de la gente. ¿Qué Dios te ha dado? Porque Dios quiere más que tus brazos sobre los hombros de alguien y la palabra de aliento. Dios quiere también que con tu bolsillo los alientes. Y en momentos de crisis financiera, cuando alguien ha llegado a nuestras vidas y sin palabras nos ha dado lo financiero, porque hemos estado allí en ese momento de nuestras vidas, cuando nos ha dicho, toma, esto puso Dios en mi corazón, toma esto, y sin saber lo que estaba haciendo, ese hermano no oró, esa persona, hermano en la fe o hermana en la fe, no me dijo, esto me lo reveló el Espíritu, esta persona no me pasó el brazo por arriba y me dijo, Dios está contigo, él me dijo, mira, el Señor solamente, no sé por qué razón, pero yo creo que esto viene de parte de Dios, toma esto. Y cubrió algo que yo no podía cubrir en ese momento. Y Dios me estaba recordando a través de mi hermano, yo te estoy consolando. Yo lo estoy usando a él como agente de consolación, pero tu consuelo soy yo. No dependas de tu salario, no dependas de nada, no dependas de lo que ya estabas estructurado, porque el cielo siempre te va a bendecir. Pero hace falta canales de recepción en la tierra para que luego la bendición de Dios fluya hacia aquellos que la necesitan. Alguien diga amén. Alguien se apropie hoy de este manto de Dios. Porque si Dios te dio 20 pesos extra, no es para que te comas hoy un churrasco más caro. Digo, cómetelo, amén. No, porque no tampoco quiero que se presente como un evangelio donde vamos a comer todos huevos fritos. No es eso. Yo soy cubano, un huevo frito para nosotros es casi comer en la miseria. Sí, porque eso era por la mañana huevo, por la tarde. Ya yo lo que tenía por ojo eran 2 huevos fritos. Y la gente me decía, tú desciendes de los chinos porque eres amarillo. Y no era por eso, era por... Cómete bien, aliméntate bien, vive bien. No, eso no tiene problema. Dios no está queriendo quitarte. No somos Robin Hood. Había un chiste en Cuba que decía, yo soy Robin Hood, que le quita el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y el hombre le dice, pero yo soy pobre. Ah, pues toma el dinero, chico. Era el cubano Robin Hood. Y agarró el dinero. Y dice el hombre de emoción, soy rico. Y dice, levante las manos y deme el dinero, que yo le quito el dinero. Claro, estaban hablando de otro Robin Hood. El que lea entiende. Comparte lo que tienes, querida iglesia. Hoy quiero usarte. Comparte lo que tienes. Después Juan me dice, Alex, contrólate. Contrólate. Señor, perdona. Ok, comparte lo que tienes. Porque Dios te dio algo. ¿Alguien dice amén a eso? Porque no podemos compartir. Yo no sé si el micrófono me está molestando un poquito. Debo decir esto rápido. No podemos compartir por emoción, porque en la iglesia hay mucha gente emocional. Que te doy, ¿qué necesitas? 200 pesos. Y después me presta 200 pesos que me quedé sin dinero. Entonces, el cristianismo no es emoción, es escuchar la voz de Dios. La diferencia entre Zacarías y Ananías y Zafira, debo decir, y Bernabé, es que uno hicieron algo para repetir o competir con lo que hizo Bernabé. Escuchó la voz de Dios. Porque como el Padre de consolación es Dios, los que se mueven en la consolación de Dios no actúan solos, no son freelance. Ellos son agentes del cielo, ellos responden a la voz del Espíritu. Entonces no salir a dar zapato porque después me anoto puntos en el cielo. No, no es eso. Es saber a quién le voy a dar, cómo lo voy a dar y de qué manera. Porque hay gente que no necesita que le des 200 pesos, sino un empujón para que trabajen. Ese es otro tema. Digo, porque algunos construyen vagos por el resto de su vida con aquello de que estoy haciendo la obra de Dios. No, tú tienes que discernir. Por eso yo siempre se lo digo a los muy dadivosos de la iglesia. Emociones en un lado, muévanse en el Espíritu. Y yo parezco en ese tipo de cosas muy, muy pragmático, pero no ser pragmático, es ser dirigidos por Dios. Es necesario. El espíritu de consolación no es un espíritu de tontería.
sino de dirección divina, para consolar a quienes Dios quiere consolar. Pero es necesario que tú no te vayas al otro extremo. ¿Sabrá Dios qué hizo con su dinero? Porque la herencia que recibió de su mamá y lo que ganó en tal tiempo y lo que hizo en su trabajo. Entonces entras en una serie de críticas que no te pertenecen a ti. Muévete, si Dios te está moviendo, hazlo y ponga a un lado cualquier cosa que estorbe lo que Dios quiere hacer contigo. Número 2, este hombre veía lo que Dios veía. En Hechos 11:23, y no lo voy a leer, en Hechos 11:23 ocurre algo. Hay un derramamiento del Señor sobre los gentiles por primera vez. Y cuando la iglesia de Jerusalén escucha lo que está pasando entre los gentiles, lo que pasó es que algunos que eran de Chipre, donde mismo había nacido Bernabé, dijeron, ay, ya no vamos a predicarle solamente a los judíos, vamos también a los que no son judíos, y empezaron a predicarle. Y se manifestó el Espíritu Santo sobre aquella gente y empezaron a creer, que dijeron en la iglesia de Jerusalén, tenemos que enviar a alguien a que vea, supervise y nos diga si esto es de Dios o no. ¿Y a quién creen que mandaron? A Bernabé. Porque hace falta un liderazgo que, aunque no sea el que manifieste la consolación directamente, sea tan de espíritu de consolación y esté tan en unidad con aquel que lo manifiesta, que sepa que este es el encargado y el embajador para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Consolar no solamente significa darte un plato de comida, sino decirte que lo que tú estás experimentando y viviendo es del cielo mismo. Él llega y cuando llega lo que ve dice, esta gente está en la gracia, esta gente recibió el verdadero evangelio, el Espíritu está sobre sus vidas, y dice que los animó y los afirmó y les dijo, adelante, continúen en la fe, en la esperanza, en el Señor, lo que ustedes están haciendo es de Dios. Pero era otra cultura y pudiera ser que estaba ocurriendo algo fuera de las estructuras eclesiásticas de Jerusalén, pero el que se mueve en el espíritu de consolación tiene una mente flexible que se le abre para entender que Dios se mueve en una gracia multiforme. Y eso no quiere decir que sea desordenado. Eso quiere decir que Dios conoce la estructura emocional, cultural e histórica de una vida, de una cultura, de un país. Y Dios hará en la República Dominicana lo que no puede hacer en Alemania. Por poner los dos ejemplos de los que hablé en esta mañana. Hay dos culturas totalmente diferentes, pero cuando Dios se manifieste en estas culturas, el mismo Espíritu marcará la diferencia. Amén. En tercer lugar, este hombre no solamente vio las cosas como Dios las ve, dio lo que tenía, él aceptó a los que otros rechazaban. Alguien diga conmigo, rechazo. El espíritu de rechazo tiene que caer en la iglesia, porque vienen días cuando Dios va a traer a aquellos que no lucen como nosotros, que no hablaban como nosotros, que pertenecían a grupos en contra de nosotros, que tenían religiones muy diferentes a las nuestras y que inclusive por sus dioses mataban a los nuestros. Y pertenecían a movimientos totalmente opuestos. El Señor está trayendo a la iglesia a los que han sido rechazados, a los que pertenecen a otros grupos. Y eso pasó en los días de Bernabé. Se convirtió el que mataba a cristianos. ¿Quién fue? Saulo de Tarso. Y dice la Biblia que cuando él llegó a Jerusalén, ¿qué creen que hicieron los apóstoles? ¿Qué creen que hicieron los cristianos cuando vieron que ahí estaba Saulo de Tarso, que ahora decía que estaba convertido al Señor? Dice literalmente la Biblia que ellos no querían asociarse a Pablo, que ellos lo evitaban. Pablo llegaba al culto y le decían, se acabó, terminamos, hermano. Ay, qué lástima, te dijeron que era a las 11, no, a las 9. Vamos. Y yo viví eso, porque en las iglesias en Cuba se llegó a creer que todo el mundo era gente del G2. Entonces se convertía a alguien y tú decías, cuidado con ese que se parece a Chivato. Y yo caí en el juego de cuidarme de algunos y decir, ¿será o no será? Porque nos faltaba muchas veces el latido del corazón de Dios. Y no es una crítica, es una tendencia humana natural. Cuando alguien llega vestido diferente, cuando alguien llega viviendo una vida diferente, lo vamos a querer rechazar, pero nos bautiza el Espíritu Santo con su espíritu de consolación para entender que aunque antes le pertenecían al diablo, le servían a él, él los ha traído a su casa. Y no para que sean oidores solamente, sino para que sean apóstoles de la iglesia. Porque lo que estamos entendiendo es que los que van a llegar después correrán más rápido que los que estábamos aquí. Pero hace falta una iglesia que entienda eso, que entienda que vamos a recibir a los Saulos y que vamos a catapultar a los Saulos a la obra del ministerio. Y en cuarto lugar,
Este era un hombre que por el espíritu de consolación que estaba en él, que es el Espíritu de Dios, daba segundas, terceras y múltiples oportunidades a las personas. Pablo, este mismo que en algún momento fue Saulo y él fueron separados por el Espíritu Santo, ya les dije, Antioquía, una iglesia que para mí debe ser un prototipo de lo que debe ser nuestra iglesia. Cuando Pablo estaba en Chipre, estaba en Tarso, debo decir, Bernabé va a buscarlo, otra iglesia de Chipre, y ahí dice que estaban Manaén, que se crió con Herodes, estaba Simón, estaba Bernabé, y todos eran apóstoles, y todos eran maestros y profetas. Y Pablo con ellos, dice la Escritura. Y un día en la que estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Bernabé y a Pablo, o a Saulo, dice en esa ocasión, para la obra a la que yo los he llamado. Y se van ellos por primera vez, salen de Antioquía. Entonces una iglesia comienza a ser una iglesia madura cuando empieza a enviar los que tiene y los empieza a enviar hacia afuera. Y decirle: ustedes pueden regresar aquí cuantas veces quieran, pero no para quedarse, porque ustedes están enviados hacia afuera. Hacia afuera. Y ellos entienden eso. Y lo debemos entender nosotros también. Que algunos de los que ahora están aquí, Dios los va a tomar y les va a decir: vengan por temporadas, pero tienen que salir. Porque si no se atrofia esta casa y te atrofias tú. Pero volviendo al punto. Ellos se van con un joven llamado Marcos, Juan Marcos, que escribió el Evangelio. Que tenía lazos de parentesco con Bernabé. Y este joven, cuando ellos están a mitad del viaje misionero, dice que bajaron en cierto lugar y iban a ir caminando hacia una ciudad. Lo que se dice es que los caminos eran tan peligrosos, llenos de asaltantes que mataban a las personas para quitarle lo que tenían, que eran demasiado difíciles caminar por allí. Parece ser que este muchacho se llenó de miedo y les dijo: miren, yo he entendido, eso lo voy yo a especular un poquito, yo he entendido que la mejor manera en que yo les apoyo a ustedes yendo para mi casa y con mi mamá a orar por ustedes. Su mamá era la dueña del aposento alto, donde descendió el Espíritu Santo. Él había crecido en fuego, él tenía el poder del Espíritu Santo, pero la carne a veces nos pone una trampa. Y se va y los deja a mitad de camino. Pasó el tiempo, ellos terminan su primer viaje misionero, están en Antioquía, y le dice Pablo a Bernabé: ¿qué tal si nos vamos y visitamos las iglesias otra vez? Segundo viaje misionero. Y Bernabé le dice: claro que sí, voy a decirle a Marcos que venga con nosotros. Y Pablo dice: ni te atrevas. Ese es un cobarde. Yo voy a hablar por Pablo ahora porque yo lo hubiera dicho también. Ese nos abandonó, ese hizo esto, ese hizo lo otro, ese no nos apoyó en el momento que lo necesitaba. Él no va. Y Bernabé le dice, me imagino Pablo todo colérico, así alterado: él no va. Y Bernabé le dice: él sí va. Te digo que sí, él va, yo no voy. Está bien, no vayas. Y dice la Biblia que tuvieron una discusión tan grande que me imagino que la armó Pablo, porque a Bernabé no lo veo así. Pero el que tú seas una persona que consuela a otros y que seas tierna no quiere decir que seas firme. Él se mantiene entendiendo lo que tiene que hacer. Y Pablo toma a Silas y se va con él. Y ya nunca más se habla de Bernabé. Parece que Dios le dio la razón a Pablo, ¿verdad? Pero luego Pablo está viejito y le dice a Timoteo: dile a Marcos que venga, porque Marcos me es un instrumento precioso, lo necesito conmigo. Quiere decir que Dios comienza a hablar de Pablo porque Dios tiene la sabiduría para usar a una persona a pesar de sus errores. Porque sabe que en el proceso del tiempo, los que tienen un corazón sincero, aunque tengan un carácter torcido, van a darse cuenta que aquellos de consolación tenían la razón. Para ese tiempo posiblemente Bernabé estaba muerto, pero Pablo llegó a entender que su amigo Bernabé había tenido más sensibilidad de Dios para levantar a un líder de la iglesia que la que había tenido él. Yo no quiero, y miren que me he querido ser a Pablo, es uno de mis héroes de la fe, pero el Señor sabe que aparte de todos los valores de Pablo que quiero imitar, si Él me lo permite imitar, yo quiero parecerme en esta temporada de mi vida a Bernabé. Y yo quiero que ustedes conmigo seamos una comunidad de Bernabés. Que seamos gente donde el espíritu de consolación haga todas estas cosas maravillosas, que pudiera describirles más, pero haga todas estas cosas preciosas que Dios hizo en la vida de este hombre. Los padres de la iglesia que vinieron después, cuando se referían a Bernabé, no le decían el hijo de consolación. Ellos le llamaban el apóstol de la alegría.
Esa es una de las tradiciones. Dicen que así le llamaron, el apóstol de la alegría. A lo mejor era una persona muy alegre, pero me imagino que, como dice la Nueva Traducción Viviente, cuando se refiere a Bernabé, no dice la traducción el hijo de consolación, dice hijo de ánimo. Porque la alegría que vieron los hombres de la fe en este hombre no es la que él tenía para sí, sino la que impartía a otros. Este es un hombre que cuando alguien llegaba deprimido y él le ponía el brazo por encima y le daba una palabra de Dios, este otro que venía deprimido hasta ese momento salía alegre diciendo: ¿dónde está? ¿Dónde está? Que voy a vencer. ¿Conoce gente así? No quiero en la iglesia de Dios, perdóname Señor si digo algo que tú no quieres que diga, pero no quiero cristianos que te digan: mi papá padeció de eso y tú sabes que a los 3 meses se murió, pero no te preocupes que el Señor está contigo. Cállate esas cosas. Apoya al hermano y si se muere en 3 meses, que se muera alegre. Anima a la gente. Dile: ¿qué pasó? ¿Tuviste problemas con tus hijos? No te preocupes, tú no puedes solo. Dios los va a levantar. No le digas: ay, el hijo de mi amiga se metió con esa ganga y hoy está preso pues de por vida porque mató una vaca y al dueño de la vaca. No. Habla palabra de Dios. Habla lo que Dios quiere que tú hables. Que se le inyecten de fe los ojos a la gente, dentro y fuera de la iglesia. Ayer salíamos del Publix y un muchacho está pidiendo dinero. Y yo le digo: ay, no tengo. Sale y me dice: no tenemos nada para darle. No, todo está en la tarjeta, no tenemos dinero. Y sale y me coge por el brazo y me dice: pero le podemos comprar con la tarjeta. Y yo le digo: es cierto, qué cuadrados somos, que si no tenemos $1, no tenemos dinero. Claro, porque yo estoy predispuesto por aquellos que les he dicho: no tengo dinero para darte, pero te voy a comprar comida. Y me dice: yo no quiero tu comida. Y yo pienso que todos son iguales. Y entonces le dije: si mi mujer me retó, ¿qué tengo que hacer yo? Hacerme el hombrecito. Entonces fui y le dije: mira, no tengo dinero como te dije, pero en efectivo, pero te puedo comprar un sándwich y una soda. Y me dijo: no, pero no te comprometas así. Pero le vi que tenía un hambre tremendo. Le dije: te lo compro, vamos conmigo. Y me dijo: está bien, vamos. Ese sí quería. Cuando voy caminando le digo: tú sabes qué, no sientas vergüenza por pedir, porque hoy tú pides, pero mañana vas a dar. Y el muchacho se le iluminaron los ojos. Y le digo: porque Dios tiene un propósito con tu vida, porque Dios te ama. No importa dónde tú has caído, Él te puede levantar. Y él me dice: ay, pastor, yo conozco a Dios. Sí. ¿Dónde lo conociste? En el hogar del Nazareno. Con Mel Santiesteban, sí. ¿Y cómo conoces a Mel? Yo llevé a un muchacho ahí para que lo restauraran, al hogar del Nazareno. Pastor, yo estuve en el funeral de ese hombre, ese era un hombre de Dios. ¿Y qué pasó contigo? Nada, volví a caer. Y después estuve en otra iglesia, y después estuve en otra iglesia con mi mamá, y ya dejé de creer en Dios. Le dije: no, quizás has dejado de creer en Dios porque ya no estás creyendo en ti mismo, o no estás creyendo en las personas, que piensas que nunca vas a salir. Y llegó Suárez y empezó a darle palabra de Dios, y él a decir que nosotros creíamos en Jesús de mentira. Y mi mujer, que es más valiente que yo, le dice: escúchame bien, lo que tú estás diciendo, ¿qué fue lo que tú le dijiste? Ustedes también están locos, pero ella le dice así con una autoridad. No, ella le dice: vamos a escucharla a ella un momentico. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Exactamente. Yo oro que tus oídos sean abiertos. Así es. Oro que tus oídos sean abiertos, que tus ojos sean abiertos y que puedas escuchar la verdad de Dios. Él venía refutando todo hasta ese momento. Yo soy muy bueno para argumentar. Por eso me dio una mujer que cuando... ¡pah! Y ese muchacho fue como si le hubieran dado un macetazo en la cabeza. Se quedó así. Y ahora vamos a orar por ti. Digo: amén, amén. Cambió el panorama. Yo oré con los ojos abiertos porque yo he aprendido que si hay posibilidad de un endemoniado, yo oro con los ojos abiertos. Porque ya me han querido dar. Sí, ya me han querido dar. Y el propio Dios en una ocasión me dijo: abre los ojos que te van a dar. Si tú no crees que Dios va a hablar. Y cuando abrí los ojos, el tipo tenía la mano así, le digo: bájala en el nombre de Jesús. Eso es testimonio, ¿verdad? Si tú no te caminas con esa relación con Dios, estás perdido. Que te van a dar. Entonces yo oro con los ojos abiertos. Y cuando oro con los ojos abiertos, el muchacho está así, mire hermano, así está. Y él me dijo: hoy yo vi a Jesús y tiene mujer. Jesús está casado. Y le digo: la mujer es tremenda. Y yo le dije: ¿sabes qué? Es que tú estás viendo a Jesús a través de nosotros.
Cuando yo salí de ahí dije, Señor, yo no iba a ser un ejemplo ni un instrumento de consolación, porque yo tenía la justificación de que no tenía dinero. Y ahí yo me voy tranquilo a mi casa. Señor, usa otro que tenga el peso, yo no tengo. Swanley llegó después con $1 que alguien vino y le dijo, no sé qué tiene ese muchacho, pero dile que este $1 es para él. Yo no sé lo que va a pasar con ese joven, pero vamos a movernos así. Se lo habla a alguien que tiene temperamento colérico, que soy más Pablo que Bernabé. Que si tú te me paras en el camino y yo tengo algo que hacer, yo quiero brincarte para hacer lo que tengo que hacer. Les abro mi corazón, pero que Dios está tratando con esta humanidad para que yo deje de tener el enfoque de lo humano, aunque sea el ministerio, para tener el enfoque del Espíritu. Lo puede hacer con todos. ¿Saben por qué creo eso? Porque lo está haciendo conmigo. Antes Swanley me decía, da la vuelta, que hay una persona mojándose en agua. Ahora alguien lo va a recoger que venga en el mismo sentido, no te preocupes. Ese es su pastor. Y Dios me ama así, me usa. Pero con el tiempo, Dios ha usado la vida de su hija. Y a veces ya ella no me lo tiene que decir. Había una persona ahí. ¿Dónde? Porque uno tiene que ir compartiendo lo de Dios que hay en el otro. Vamos a ligarnos en los grupos, vamos a ligarnos en las reuniones de la iglesia, vamos a transferir lo que el Espíritu Santo nos está dando. Y cuando tú tengas compasión se va a manifestar el poder. Y cuando tú tengas compasión, tus manos serán puestas sobre los enfermos y van a ser sanados. Y cuando tú tengas compasión, tú vas a ver milagros. Y Dios te va a dar para que des. Porque lo que quiere encontrar Dios en la iglesia es una comunidad que da. Que seas un hijo del ánimo, un apóstol de la alegría, un apóstol de la consolación. No solamente dentro de las paredes del auditorio en IC Miami, sino en la ciudad de Miami, a donde Dios nos lleve. ¿Quieres ponerte sobre tus pies?